Muy bien, estamos en grabación, estamos en esta noche viendo el capítulo 28. Vamos a empezar de nuestra confesión de fe bautista de Londres, que habla del bautismo y la cena del Señor. Ese es el título del capítulo 28 de nuestra confesión de fe. Tiene únicamente dos párrafos, párrafo 1 y párrafo 2. Y en esta ocasión, el capítulo 28 va a hablar en forma de manera general acerca del bautismo y la cena del Señor, de acuerdo a Sí, un bosquejo que ya les paso. Lo dividí en 4 puntos. Estos 4 puntos hablan, el punto 1 de la institución o el carácter específico de estas dos ordenanzas que son el bautismo y la Santa Cena. El punto 2 habla de la autorización o el autor exclusivo de estas ordenanzas. El punto 3 habla de la continuidad o la perpetuidad de las ordenanzas. Y el punto 4 de la administración o los administradores apropiados de estas ordenanzas, quiénes son los que deben ejecutar y están autorizados bíblicamente para hacerlo. Entonces, estos dos párrafos le leo. El párrafo 1 que dice lo siguiente: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Y el párrafo 2 dice: estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ellos según la comisión de Cristo. Esos dos párrafos los vamos a desarrollar ahora con sus apoyaturas bíblicas, como hacemos siempre, y vamos a comenzar diciendo que este capítulo 28 de nuestra confesión de fe bautista difiere drásticamente de la confesión de Westminster, de la cual deriva. En la confesión de fe de Westminster es el capítulo 27. Los 5 párrafos de esta confesión de Westminster han sido transformados en 2 párrafos que son los que leí yo en nuestra confesión de fe bautista. Estos cambios comienzan con el título del capítulo, que en la de Westminster dice de los sacramentos. Tanto en el título como en el texto del capítulo 28 no aparece el término sacramento, que se utiliza 8 veces en la confesión de Westminster. El término sacramento procede del latín sacramentum, que significa simplemente algo sagrado. Esta es una tendencia gramatical utilizada muy habitualmente por la Iglesia Apóstata de Roma. Es una tendencia que a todos les llama sacramento porque tiene en sí un sesgo de salvación en cada una de sus obediencias, a cada una de las ordenanzas. Nosotros sabemos por la escritura, no por dogmas de ningún hombre, que estos dos son ordenanzas que proceden del mismísimo Señor Jesucristo, no de un hombre cualquiera, y son para su iglesia y no tienen ningún sesgo siquiera de valor en la salvación, como pretende la enseñanza romana. La enseñanza de Roma es toda a la obediencia, a todas sus dogmas, a todas sus ordenanzas, le atribuye cierto grado de valor en la salvación, y no es así. Nosotros sabemos que ninguna obra salva, solamente la obra de Cristo en nuestro favor, en favor de sus elegidos. Solo pueden disfrutar de este privilegio del bautismo y de la Santa Cena los que ya son regenerados, aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en la carta a los Efesios Efesios. 1:4, dice esto. Tales discusiones, entrar en tales discusiones sería una logomaquía, o sea, una discusión y una lucha por el significado de las palabras y su significado bíblico, que en el caso de la Iglesia de Roma no lo tiene. La Biblia condena la logomaquía
en Primera Timoteo 6:4 y en Segunda Timoteo 2:14. Primera Timoteo 6:4 dice, está envanecido, nadie sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de lo cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y segunda Timoteo 2:14 escribe Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea que en este sentido no debemos tener discusiones por cuestiones menores, sino atenernos a lo que la palabra de Dios dice. Sí. De manera que coincidimos totalmente con la Confesión Bautista de 1689, que las llamadas ordenanzas no son sacramentos, aunque sí son cosas sagradas porque son instituidas por nuestro Señor Jesucristo, pero no tienen valor ninguno para la salvación. Eso lo dejamos bien claro. Otros aspectos del tratamiento que hace Westminster o la declaración o la confesión de Westminster de estos párrafos que han sido eliminados son los siguientes. El párrafo 1 de la confesión de Westminster ha sido omitido juntamente con el párrafo 2 y una afirmación en el párrafo 3 concerniente a la eficacia de los sacramentos. También se han suprimido. También se han eliminado el esfuerzo en el párrafo 5 por definir la relación entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Esas dos, ellos quieren hacer un tipo de equivalencia entre estas cuestiones del Antiguo Testamento porque son presbiterianos y los presbiterianos se basan en ciertas cuestiones que tienen que ver con el pacto abrámico que instituyó el Señor haciendo valedero el tema de la circuncisión como una señal del pueblo de Dios. Y ellos quieren instituir, en base a esto, en el Antiguo Testamento, hacer una equivalencia de que corresponden al pueblo de Dios todas aquellas personas que son bautizadas. Entonces hacen bautismo de infantes. Y el bautismo de infantes, no es lo que nosotros tomamos como algo bíblico, porque tomamos el bautismo como un bautismo por inmersión y no el bautismo por aspersión que hacen los presbiterianos. Pero ellos lo hacen porque se apoyan mucho en la teología del pacto, en la cual nosotros también creemos en la teología del pacto, pero no en ese sentido. No es que los hijos de los creyentes que han sido bautizados entren en un pacto especial por ser bautizados de esa manera, porque no tiene valor ese tipo de bautismo para nosotros. O sea, el bautismo es realizado únicamente por personas que ya han sido declaradas creyentes o regeneradas en vista a los frutos que den por el tiempo que hacen que ya son creyentes. No un creyente que recién ha hecho manifestación de fe, lo bautizamos. Nosotros esperamos un tiempo hasta que su conducta diga que sí realmente da muestras de haber sido regenerado verdaderamente. A ese es el que bautizamos y esa persona que ha sido bautizada ya puede participar de la otra ordenanza que es la Cena del Señor o la Santa Cena, que les llamamos también. No antes de esto. El bautismo no tiene ningún sesgo de autoridad para declarar salva a la persona. El bautismo para nosotros no salva porque la Biblia no dice que el bautismo salva, somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe. Y entonces esta diferencia o esta falta de estos tres párrafos de la Confesión de Fe de Westminster en nuestra confesión de fe tienen el sentido de que nos pareció innecesario o les pareció innecesario a aquellos hermanos que redactaron la confesión a la luz de las confesiones bautistas, de las convicciones bautistas y no presbiterianas que son las que tenemos nosotros.
Sabemos la diferencia que tenemos, las dos diferencias básicas que tenemos en nuestra confesión de fe son en lo que respecta al gobierno de la Iglesia y al bautismo, precisamente porque no bautizamos infantes y en segundo término, el gobierno de la Iglesia es porque no estamos en una relación de presbíteros que nos auditen y en una relación de autoridad verticalista, sino que la única autoridad humana que tenemos sobre nuestras cabezas es nuestro pastor, y sobre el pastor está Cristo, y si no hay nadie más, no tenemos ningún consejo pastoral que supervise diferentes iglesias, sino simplemente cada pastor supervisa a su rebaño y pastorea a su rebaño, y no somos independientes una congregación de otra. Esas son, a grosso modo, las grandes diferencias que tenemos con la confesión de fe de Westminster y la confesión de fe bautista. El bautista es independiente, nosotros somos bautistas independientes, y vamos a ver ahora la institución de estas dos ordenanzas o su carácter específico. El carácter del bautismo y la cena del Señor se describe con las palabras ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas. Eso es lo que dice, de esa manera se refiere el párrafo 1. Dice, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas. El párrafo 1 es lo que dice, y una ordenanza, ¿qué es? Es como lo expresa el diccionario enciclopédico Espasa. Dice el diccionario, es un mandato, disposición, arbitrio y voluntad de uno o de una persona. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas instituidas por el mismo Cristo. Pero, ¿qué se da a entender exactamente con los términos positiva y soberanamente? Dirán ustedes. Bueno, si leemos Romanos 2, 14 y 15, a ver si quieren leerlo a alguien a Romanos 2, 14 y 15, yo los escucho. Si no, se los leo yo. ¿Tenés ahí? Capítulo 2, 14, 15. Sí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No importa el micrófono. Bien. Entonces, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice Pablo. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, además del sinónimo de ordenanza, es ley. Una ordenanza es una ley escrita. Dios es soberano y el hombre es su creación caída en pecado. Entonces, para no complicar innecesariamente una explicación sencilla, vamos a decir que esa ley o esa ordenanza que debe existir, o debe existir porque Dios es quien es, y el hombre es lo que es, o lo que Dios ha permitido o le ha hecho ser. Estamos hablando del hombre salvado por Dios. Tal ley debe haber existido siempre y ser inmutable. Una ordenanza o ley positiva, que llamamos ley positiva, es algo adicional a la ley de la naturaleza, lo que describía Pablo recién. Los gentiles que tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, esta ley natural es una ley que llamamos de la naturaleza, es algo que la naturaleza demanda para el hombre de alguna manera.
Pero el bautismo y la cena del Señor no forman parte de la ley de la naturaleza. Son leyes impuestas, leyes que no son leyes naturales que el hombre pueda seguir. No existían en el Antiguo Testamento, pero llegaron a existir ¿con qué? Con el nuevo pacto que inauguró Cristo en su sangre, o por su sangre. A David no se le obligó a bautizarse. A Abraham no se le requirió tomar la cena del Señor. Esas son cosas que no existían en el Antiguo Testamento. Si hubieran formado parte de la ley de la naturaleza, habrían existido siempre, aún en los tiempos de Abraham, aún en los tiempos de David, pero no existieron siempre. Y es por eso que son las que llamamos leyes positivas. Hay tres tipos de leyes de Dios que podemos enumerar por sus características, que son las siguientes. Pueden ser las leyes de Dios positivas, pueden ser leyes naturales o pueden ser una combinación de ambas. La confesión, nuestra confesión bautista, habla de leyes naturales en el capítulo 1, párrafo 6. El capítulo 1, les recuerdo, habla de las Sagradas Escrituras y el párrafo 6 habla precisamente de las leyes naturales. También en el capítulo 19, párrafos 1 y 2, el capítulo 19 habla de la ley. Las leyes positivas, por otro lado, son las leyes que estamos viendo en este capítulo 28.1. Son leyes que Dios mandó de alguna manera en la persona del Padre, en la persona del Hijo. En este caso, en la persona del Hijo. Y las leyes de Dios, que son una combinación de la ley natural y la ley positiva, se ven en el capítulo 22, párrafo 7 de nuestra confesión. El capítulo 22, les recuerdo, hablan de la adoración y del día de reposo. Si ustedes leen el título de sus confesiones de fe, van a ver que habla de eso. Y ahí habla precisamente de las leyes naturales y positivas en combinación. El carácter de Dios y la naturaleza del hombre, el carácter de Dios es santo, justo, bueno y soberano, y el carácter del hombre, que es una persona caída en pecado, una persona totalmente depravada, es lo que hace necesaria estas leyes, para que el hombre tenga cómo enderezar sus pasos de acuerdo a lo que Dios dice, y que es únicamente debido a la obediencia. Estas leyes no son leyes morales, son unas leyes especiales en la manera de ordenanza que nuestro Señor Jesucristo estableció para que sean perpetuas. Ya vamos a ver acerca de la perpetuidad de las leyes de estas dos ordenanzas. Este mandato estaba emitido desde los tiempos de Noé. Después que Noé sale del arca, si vamos a Génesis 9:6, Dios le da a Noé la primera ley que tiene que ver con lo que después iba a ser el decálogo de las leyes morales de Dios. Esto entraría en la ley que dice no matarás, en el mandamiento que dice no matarás. La ley que le da Dios a Noé en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Era pues esta una institución necesaria, no soberana, era necesaria, ¿por qué? Porque a imagen de Dios estaba hecho el hombre, entonces el que después fue un mandamiento de la ley, no matarás, ya se lo había dado a Noé, los primeros redimidos después del diluvio, cuando salen del arca, Dios hace un pacto con Noé y junto con el pacto le da algunas leyes para seguir, unas leyes básicas antes de que estuviera el decálogo formado que después le fue entregado a Moisés. Cuando Cristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar, pero Cristo les dio algo que ellos no tenían en absoluto conocimiento, porque el bautismo que ya practicaba Juan en el Nuevo Testamento, que comenzó con el mismo Juan, su ministerio era ese, el de bautizar, el de preparar el camino para el Señor, para el ministerio, el comienzo del ministerio del Señor. Juan bautizaba, pero era un bautismo de arrepentimiento. En el Antiguo Testamento no existía el bautismo para la identificación con el Mesías, con algún Mesías que hubiera sido Cristo de alguna manera manifestado. Si bien estaba manifestado Cristo en varias oportunidades, se había manifestado, no había una ordenanza que ordenara el bautismo en sí como identificación con ese Mesías. El único bautismo que existía era un bautismo era un ritual que asemejaba una especie de limpieza espiritual interna que se realizaba lavando el cuerpo con agua pura. Este bautismo se llamaba mikvé, se dice mikvé aún en el idioma hebreo, y consistía en un símbolo que representaba un renacimiento espiritual, según ellos, como el salir de nuevo de la matriz de la madre, y se realizaba totalmente sin ropa ni nada físico, ni siquiera maquillaje. Las mujeres lo hacían y los hombres lo hacían de esa manera cuando tenían que limpiarse o querían renacer espiritualmente, entre comillas. El mandato este, yo no lo voy a leer porque son muchos versículos largos y no tiene demasiado que ver con nuestro bautismo, pero lo pueden referenciar en Levítico 15, los versículos 5, 7, 13, 16, 18 y 27, que habla de la limpieza del cuerpo para quitar determinadas impurezas por una acción u otra, de tanto del hombre como de la mujer. Luego en Levítico 14:8 y el Levítico 16, 26 y 28. Hay referencias al respecto de esto. Pero son lavamientos externos que no tienen nada que ver con el bautismo, con la representación del bautismo del Nuevo Testamento, el bautismo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se refirió a algo totalmente interno que Él antes iba a hacer con el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y el sellado con el Espíritu Santo de aquellos creyentes. Ese creyente ya regenerado iba a poder identificarse con Cristo y a su vez adquirir ese certificado de víctima de los que perseguían a los cristianos, que todavía no nos podemos explicar por qué en tan alto grado negaban a Cristo personas que ni siquiera eran judías, porque los romanos odiaban y perseguían a los cristianos, pero ellos no eran judíos, eran romanos. Sin embargo, la hazaña que tenían contra Cristo y contra los cristianos y contra los que profesaban su nombre era tremenda. El mismo Nerón ha hecho iniquidades, pero que no tienen nombre, las cosas que ha hecho el imperio romano en sí, no solo los judíos. Los judíos eran en todo caso un instrumento muchas veces de lo que el imperio romano quería hacer. Se lo facilitaban los mismos judíos por su dureza de corazón, por no querer aceptar a Cristo como el Mesías que era, como el Hijo de Dios. De la misma manera perseguían a los que seguían a Cristo. Entonces, ¿a dónde estaba yo? La autorización o el autor exclusivo.
Entonces, el, el autor exclusivo de estos mandatos es Jesucristo. Lo vemos en Mateo 28, 19, que les nombraba recién, y en primera los Corintios 11, 24 y 25, que se los leo ahora. Primera los Corintios 24 y 25 habla de la cena del Señor. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, refiriéndose al pan, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. En Mateo 28, 19 al 20 habla del bautismo. Y dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una comisión más, además de bautizarlos, que era enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor se refiere a enseñándoles todo, a que guarden todas las cosas que os he mandado, principalmente son estas dos ordenanzas a las que él se refiere, el bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor. La Cena del Señor es la cena que tomó Cristo por última vez en la Pascua, que dice que mucho tiempo he esperado tomar esta Pascua con vosotros y no la volveré a tomar hasta que no sea celebrada allí en la eternidad. Entonces, esta cena del Señor es una de las dos instancias, las dos ordenanzas que mandó Jesucristo. Y somos bautizados y tomamos esta cena correctamente solo cuando lo hacemos porque Él nos dijo que lo hiciéramos, o sea, en obediencia a la ordenanza de Cristo, no como un ritual vacío, como un ritual repetitivo. No tiene gloria ni provecho el observar estos ritos por tradición o porque nos parezca una buena idea. No tiene ningún significado. Cuando, sin embargo, nos sentimos sobre nuestros corazones la autoridad de Cristo y su palabra y respondemos a esta autoridad, entonces sí estas ordenanzas son gloriosas, porque sentimos dentro nuestro esa necesidad de participar de la cena del Señor, de tomar del pan y de la copa. Hay entonces una nueva sensación de la vida de Cristo en nosotros, por nuestra obediencia práctica a sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor, en obediencia a los mandatos que Él dejó para su iglesia. También hay en la obediencia consciente a su autoridad una conciencia refrescante de nuestra unión viva con Cristo. Recordemos que lo nuestro no es una simple religión, sino una relación, una estrecha relación con nuestro Cristo. Sabemos que nuestro Cristo vive, que nuestro Cristo está todos los días sentado en su trono intercediendo por cada uno de nosotros, por cada oración que hacemos al Padre. Cristo está en medio nuestro cuando nos reunimos. En la iglesia, ¿quién está cuando nos reunimos? Está el Espíritu Santo morando en nosotros y Cristo entre nosotros recibiendo la adoración, escuchando su palabra que es emitida por algún pastor, algún predicador de sana doctrina y está recibiendo toda la alabanza y toda la gloria de nuestras oraciones. Entonces, en el punto 3, vamos al punto 3 del bosquejo que le di, que hablaba de su continuación o su perpetuidad, que es el párrafo 1, la última parte. Y esta afirmación de la confesión es que estas ordenanzas son, en cierto sentido, perpetuas. De alguna manera son perpetuas, se da a entender que son perpetuas. Habían de ser continuadas por la iglesia tras la muerte de los apóstoles y han de cesar solamente con el fin del mundo. No existe ninguna insinuación de la cesación del bautismo en el Nuevo Testamento.
El bautismo seguirá hasta el último día que estemos aquí como iglesia sobre la tierra, pero sí toda indicación de su continuación. Y hay unos versículos que hacen referencia a esto, que son Mateo 28, del 18 al 20, Romanos 6, 3 y 4, Primera a los Corintios 1, 13 al 17, Gálatas 3, 27, Efesios 4, 5, Colosenses 2, 12 y Primera de Pedro 3, 21. Yo le puedo leer Romanos 6, 3, 4, que es la simbología del bautismo. Es muy interesante porque dice Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por otro lado, en Gálatas, que les mencioné 3:27, se habla del fruto del bautismo. Y dice, escribe Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El fruto del bautismo es que somos revestidos de Cristo. En Efesios 4:5 habla de unidad. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. En Colosenses 2:12 habla de una esperanza bienaventurada. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y finalmente, en 1 Corintios 11:26 habla de la perpetuidad de la Santa Cena. ¿Hasta cuándo estaremos con la Santa Cena, celebrando la Santa Cena? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice Pablo, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciamos cuando tomamos la Santa Cena hasta que Él venga, pero no como una forma con tristeza ni con melancolía, sino con suma alegría, porque la muerte de Cristo ha sido por un lado, la resurrección nuestra, porque hemos resucitado luego con Él, hemos sido redimidos, hemos sido expiados nuestros pecados, hemos sido totalmente declarados justos solamente por la gracia de Dios y por medio de nuestra fe, la fe que también nos dio el Señor. Así que su muerte es una cuestión de una celebración de gozo, no de tristeza. Si bien Él ha sufrido indeciblemente, no solo físicamente, sino espiritualmente, al cargar con nuestro pecado, ese ha sido el sufrimiento más grande de Cristo, porque es un ser totalmente santo, infinitamente santo, que ha tenido que cargar con la inmundicia más grande de cada uno de nosotros, y Él lo llevó a la cruz y recibió la ira santa del Padre en nuestro lugar. Entonces, todo eso a nosotros nos hace un recordatorio de cierta tristeza, pero Él dice que nuestra tristeza se transformará en gozo. ¿Por qué? Porque lo veremos a Él ya resucitado con un cuerpo nuevo, glorificado, como el que vamos a tener nosotros también algún día, cuando llegue el tiempo, y estaremos para siempre con Él. Entonces no es motivo de tristeza ninguna el encontrarnos con Cristo en esa situación. Luego, en primera los Corintios hablábamos de la cena del Señor, ya lo vimos, y Mateo 28 ya lo leímos varias veces, así que no lo voy a volver a leer. Está claro entonces que la cena del Señor ha de continuar hasta la segunda venida de Cristo, que va a ser una sola vez, no va a ser dos veces como el dispensacionalismo anuncia.
va a ser una sola vez. En 1 Corintios 11:26 lo dice claramente. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lucas 22, 14 al 16 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y esas son palabras del propio Jesús. También nos enseña que las ordenanzas no solo apuntan retrospectivamente a la autoridad viviente de Cristo, sino también retrospectivamente, o sea, hacia adelante al regreso y presencia misma de Cristo, que es lo que le hablaba recién. Son indicadores claros que nos recuerdan al Cristo viviente y su poder. Por eso no es motivo de tristeza celebrar la muerte de Cristo hasta que Él venga, porque sabemos que Cristo resucitó como nosotros resucitaremos también y vamos a vernos con un Cristo viviente y con su poder, vamos a ser testigos de su poder. Por último, y como cuarto punto del bosquejo, está su administración o quiénes son los administradores apropiados para oficiar estas ordenanzas. Aunque principalmente derivado de la Confesión de Fe de Westminster en el párrafo 4, el párrafo 2 representa una idea diferente de la primera confesión de Westminster. La confesión de Westminster toma la posición de que solo un ministro ordenado puede dispensar las ordenanzas. Y así lo hace también la declaración de fe de Saboya, que también deriva de la de Westminster. Pero la primera confesión de Bautista de Londres adopta la posición de que todos los discípulos pueden administrar estas ordenanzas. Repito, todos los discípulos pueden administrar estas ordenanzas. La declaración de la confesión de 1689 es menos específica que cualquiera de estas posiciones. No obstante, la confesión es restrictiva en un sentido general, diciendo que las ordenanzas han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. O sea, si bien cualquier discípulo puede administrarlos, no cualquiera, sino, eso decía la primera Confesión Bautista de Londres, la de 1677, la de 1689 toma unas ciertas precauciones y dice que las ordenanzas han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. ¿Por qué expresaron los autores el asunto de esta manera? Está claro que deseaban seguir una dirección intermedia entre el clericalismo de los presbiterianos y el congresionalismo de los primeros bautistas. Recuerde que cuando vimos la iglesia, el capítulo 26, yo hablaba de los congregacionalistas y los bautistas, que eran ciertamente diferentes en cuanto al gobierno, al manejo, la administración del gobierno de la iglesia. Entonces, para no entrar en un extremo de clericalismo que tienen los presbiterianos o el congregacionalismo de los primeros bautistas, nos ponemos al medio y debemos preguntar qué enseña la Biblia sobre este tema, que es lo que hacemos nosotros siempre. ¿Qué enseña la Biblia? Es lo que enseñamos nosotros. No enseñamos lo que la Biblia no enseña. Entonces, varias consideraciones nos van a ayudar a definir bíblicamente el lenguaje verdaderamente indefinido de la confesión. Esta es la exhortación de Pablo en cuanto a que él y sus consiervos de Cristo, Apolos y Cefas o Pedro, debían ser considerados como administradores de los misterios de Dios. Este texto nos indica el concepto de administrador. ¿Quién puede ser administrador? Mateo 24, del 24 al 51. Del 45. 45 al 51, perdón. ¿Quiere que lo lea? Yo lo tengo acá.
porque se me complica cuando se me acopla acá. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su señor, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí claramente estamos viendo que el Señor no pone a cualquiera a ministrar o a administrar estos mandatos que Él dejó, sino que la cualificación Él la compara en esta parábola, en la parábola del siervo fiel y el siervo infiel, para poder decir cuál de los dos está calificado para hacerlo, para llevarlo adelante. En Lucas 12, 41 al 44, a ver si lo encuentro. Lucas 12. Déjame pedirle, 41 al 44, léemela, yo le tapo acá el micrófono. Del 41. Al 44. ¿No saco el micrófono? No, pone el micrófono. Ahí. Del, No está con el micrófono. del 41 Así, al 44. al 44. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Bien. Está ahí porque era hasta el 44. Entonces esto deja claro que no todos los siervos de Dios son administradores, Sí. son administradores que tengan la autoridad y responsabilidad de dar a los siervos de Dios el alimento a tiempo. En este caso, el alimento a tiempo es precisamente la administración de las ordenanzas. Que tenga autoridad y responsabilidad de dar estas ordenanzas o de administrar estas ordenanzas. Esto es paralelo a lo que primero los Corintios 4:1 da por supuesto. Pero son los ancianos ordinarios administradores de Dios. Si Tito 1:7 utiliza la palabra usada en Lucas 12:42 para describir al administrador. En el versículo 5 usa el mismo concepto que se marca tanto en Mateo 24:45 como en Lucas 12:42 para describir al administrador como designado o encargado. La aparición de estas dos palabras en este contexto deja claro que Pablo estaba pensando en Lucas 12:42 al dar estas instrucciones en Tito 1:5 al 7. Dios tiene hoy estos administradores en su iglesia sobre sus siervos en la persona y oficio de quién, del anciano o el pastor de la iglesia, no en otra persona. O sea, aquellos que están cualificados para llevar adelante las ordenanzas que son el bautismo y la Santa Cena son exclusivamente el pastor
o los pastores de la iglesia, o los ancianos, como querramos llamarlos, son títulos equivalentes o palabras equivalentes. Estos son los administradores de Dios, los que tienen la autoridad de dar a los siervos su alimento espiritual, enseñarles y administrarles los misterios de Dios. Esto, desde luego, incluye el ministerio público de la palabra de Dios, y como el bautismo y la cena del Señor son símbolos visibles de este alimento espiritual y estos misterios, es la prerrogativa de estos administradores de Dios supervisar y administrar tales ordenanzas. Es responsabilidad exclusiva de ellos. ¿Es la cena del Señor el alimento espiritual que ha de darse a los siervos de Dios? Sí, entonces la responsabilidad espiritual de los administradores espirituales, los ancianos, es la de administrarlo. Una segunda consideración, y ya vamos terminando porque se nos termina el tiempo también, pero quiero terminar de hacer así hacemos la nueva, el nuevo capítulo, comenzamos el capítulo 29. Una segunda consideración sería: ¿a dónde nos dirigimos para hallar la autoridad básica para bautizar? Y la respuesta es: ¿a dónde nos dirigimos? A la Gran Comisión. Mateo 28, 16 al 20. Vamos a leer Mateo 28 desde el 16 al 20, porque siempre lo leemos desde el 18 al 20. Pero vamos a leer del 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ahora todo lo que ya conocemos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, una interpretación superficial de la Gran Comisión está prevaleciendo en la actualidad, porque no hacemos ni siquiera ciertas preguntas claves acerca de la misma. Una de las preguntas es: ¿a quién está dirigida la Gran Comisión? La respuesta a esa pregunta, que la mayoría de los predicadores y misioneros en la actualidad dan por supuesto, es que está dirigida a todos los cristianos. Si usted le pregunta a cualquier misionero a quién está dirigida la Gran Comisión, o a muchos pastores, y le va a decir a todos y cada uno. La conclusión correcta es que la Gran Comisión fue dada a la iglesia colectivamente, y no al cristiano individualmente. Repito, la Gran Comisión está dada, por lo que leímos recién en contexto desde el 16, a la iglesia colectivamente, pero no al cristiano individualmente. Esto es así porque los apóstoles eran el fundamento de la iglesia visible, y no puede ser el deber de cada cristiano individualmente que deba ir a todo el mundo a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todos los mandatos de Cristo, porque es imposible que una sola persona pueda hacer eso. Por lo tanto, debe ser la iglesia como un todo edificada sobre los apóstoles, para quien la Gran Comisión es permanente y pertinente. Cada cristiano tiene la responsabilidad, como parte de la iglesia visible, de predicar el Evangelio a toda criatura, pero no puede bautizarla y enseñarle todas las cosas que Cristo mandó. No puede hacer toda la Gran Comisión él solo.
debe predicar el Evangelio a toda criatura e involucrarse en la iglesia. Por eso es otro de los motivos por los cuales debe congregarse, debe estar en una congregación cada cristiano, bautizarse, tomar la cena del Señor y ayudando así cumplir la gran comisión, pero no se comisiona individualmente en Mateo 28, 18 al 20, que eso quede claro. No es una comisión individual, sino una comisión para la iglesia. ¿Quién, pues, según la gran comisión, debe estar bautizando discípulos? Si la interpretación individualista y moderna fuera correcta, la respuesta sería todo cristiano individualmente. Pero, si nuestra interpretación, esta que estoy mencionando yo ahora, es correcta por lo dicho antes, entonces solo aquellos con la autoridad de la iglesia deben bautizar. Porque si no, yo me pongo a bautizar discípulos también y qué sé yo si estoy bautizando correctamente, si la persona es salva o no. Ordinariamente estos serían sus ancianos. Una tercera consideración concierne a la cena del Señor y la iglesia. De primera a los Corintios 11, 17 al 34, que enseña que sólo cuando la iglesia está formalmente reunida debe celebrarse la mesa del Señor. Cuando solamente la iglesia está formalmente reunida, debe celebrarse la mesa del Señor. La administración de la cena del Señor, puesto que es una ordenanza formal de la iglesia, está encomendada a la administración de los ancianos que han de presidir, según primera Timoteo 3:5. Los ancianos pueden delegar la realización de las ordenanzas a algún hermano fiel, pero no pueden delegar la responsabilidad. Repito, un anciano puede a un hermano, a un hermano fiel, lo puede comisionar para realizar la ordenanza, por ejemplo, administrar o ministrar la Santa Cena, pero no puede delegar sobre él la responsabilidad, porque la responsabilidad es de aquel siervo de Cristo que está nombrado por Cristo para dirigir la iglesia, para enseñar, para alimentar a la grey. Tiene la responsabilidad de administrar las dos ordenanzas el pastor únicamente. Continúan siendo los administradores de Dios y como tales son los responsables de su administración. Si una iglesia local no tiene ancianos, le dejo una. En el capítulo 26, párrafo 11, anótenlo, capítulo 26, párrafo 11 de la Confesión de Fe. Capítulo 26, párrafo 11 de la Confesión, esto está tratado, el tema de los ancianos. Si una iglesia local no tiene ancianos, el procedimiento seguro y sabio sería buscar la supervisión de otros pastores y otra iglesia, otra congregación, y bajo su dirección celebrar el bautismo y la cena del Señor. Por último, les dejo esto. John Owen observa que el primer deber de una iglesia sin ancianos es buscar un pastor o pastores antes que buscar la administración de las ordenanzas. Esto lo dice John Owen. Antes de buscar la administración de las ordenanzas, debe buscar un anciano para que dirija la congregación y para que se responsabilice por que la administración de estas ordenanzas se haga debidamente como la Biblia lo enseña, como Pablo lo enseña en primera a los Corintios 11 y como se enseña el bautismo de acuerdo a como lo dejó ordenado también Pablo, que es la identificación de la muerte y la resurrección de nosotros con Cristo, y es el granjearnos nosotros una condena a muerte, porque cuando venga ya vino para muchos cristianos la persecución, el tema de la persecución de la iglesia, pero van a venir nuevas oleadas de persecución en estos últimos tiempos que se vienen, cada vez peores, y vamos a ser perseguidos. Y el identificarse con Cristo por medio del bautismo va a ser una sentencia de muerte para muchos.
que muchos no están dispuestos a aceptar o a tomar como dar la vida por Cristo, dar la vida por el que lo salvó. Si es que lo salvó, debería dar la vida por aquel que lo salvó, pero si no da la vida por aquel que lo salvó es porque tal vez no sea salvo, quién sabe. Bueno, aquí terminamos el capítulo 28 y el capítulo 29 que sigue nos habla, ya les leo la confesión de fe. El capítulo 26 nos habla de la iglesia en sus 15 párrafos. Capítulo 27 de la confesión. Hermano, Sí, disculpe la interrupción. Una sí, preguntita del capítulo que acabamos de ver, en el punto 1, donde dice que las ordenanzas son instituidas. No me quedó claro cuando tenemos los tres tipos de leyes: positivas, naturales y después combinadas. sí, ¿Me puedes repetir el concepto de las diferencias entre las tres? sí. Ya te busco los versículos para leértelo. Bien, gracias. La institución o carácter específico de la ley. Cuando hay una ordenanza, nosotros podemos decir que hay una ley, porque está instituida arbitrariamente por alguien que tiene autoridad para instituirla. Esa es la primera observación, o sea que estas ordenanzas son dos leyes que han de acatarse por obediencia. Bien, Y esa obediencia es por amor, no por ninguna imposición que Dios nos haga a nosotros, sino que demuestra qué somos o quiénes somos para Cristo, o qué es Cristo para nosotros. Entonces, Pablo en Romanos 2, 14 y 15 habla de lo siguiente. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí estamos hablando de la ley natural, una ley que naturalmente los paganos de aquel tiempo, los gentiles, que no tenían ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios, recordá que Dios escribió la ley en los corazones de los hombres. sí, Entonces, cada hombre es responsable, ¿por qué? Porque tiene la ley de Dios escrita, aunque no la conozca, aunque no conozca la ley moral de Dios en los 10 mandamientos, eso lo vimos cuando vimos la ley, sí, aunque no conozca la ley, él no tiene excusa, como dice Romanos 1, 18 en adelante, porque habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley escrita en sus corazones y debían conocer a Dios, de alguna manera por la creación misma. Entonces muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dice Pablo, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Esta ley o estas leyes deben existir por ser Dios quien es y por ser el hombre lo que Dios le ha hecho ser. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué característica tiene Dios? Es santo, es justo, es bueno, es soberano, porque por su soberanía Él ha establecido estas leyes, porque Jesús las estableció, pero Jesús es Dios, y Dios soberano tiene las mismas cualidades que su Padre y que el Espíritu Santo. sí, Y el hombre necesita estas leyes por ser lo que es, por haber sido redimido por Cristo. Aquellos que fueron llamados a salvación fueron redimidos por Cristo, fueron justificados por el Padre y fueron expiados sus pecados por el mismo Cristo, por la sangre de Cristo. bien, Y nosotros tuvimos redención por su sangre, dice la palabra de Dios. Entonces, estas leyes que impuso Cristo las hemos de cumplir de manera, esas son las leyes no naturales, sino la ley, a ver,
la ley positiva es llamada, ley positiva. O sea, una ley impuesta por alguien que es soberano para imponer. Bien, En este caso, Cristo, nuestro Señor, que es Dios. Él dijo, id y hacer discípulos bautizándolos. Cuando Cristo dijo bautizándolos, yo me imagino un apóstol se miraría con el otro discípulo con el otro. ¿Y qué nos quiere decir este? Si en el Antiguo Testamento nosotros no tenemos ningún modelo de bautismo como el que Él nos manda. claro. ¿Qué es lo que hacemos? Todavía no había descendido tampoco el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo iba a bautizarnos en medio de vosotros, dice, yo los bautizo con agua, decía Juan, pero en medio de vosotros hay uno que va a bautizarlo en Espíritu Santo y fuego, que fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando descendió el Espíritu Santo recibimos el bautismo del Espíritu, o sea, fuimos sumergidos todos en un mismo cuerpo que es la iglesia. Ese es el bautismo, no es el hablar en lenguas. Ese es el bautismo. Y fuimos todos hechos, sellados por el Espíritu Santo. Entonces, la ley natural es la ley que tiene el que no conoce a Cristo y hace lo que esa ley escrita por Dios en sus corazones, lo que esa ley le dicta por medio de su conciencia. Esa es la ley natural. Sí, La ley positiva o la ley impuesta por Dios es esta ley, estas dos leyes que son las dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, que han de cumplirse por obediencia únicamente a Cristo, por amor a Cristo. Nosotros la cumplimos no por obligación, porque no tienen nada que ver con nuestra salvación. Nosotros, si no tomamos la Santa Cena, o si no nos bautizamos, pero somos creyentes, hemos sido regenerados, esta ley no nos quita la salvación, el incumplimiento de cualquiera de estas dos ordenanzas. claro. No nos quita la salvación como tampoco nos puede hacer salvo. No, Por eso dice la referencia a la Iglesia de Roma que dice que sí, que nosotros somos salvos por obediencia a estos mandatos o a estos dogmas que tiene la Iglesia, que emitió algún hombre y que bien. no son bíblicos. Y la combinación de la ley natural y la positiva la podemos leer en el capítulo 22 de nuestra declaración de fe, que habla de la adoración y del día de reposo. Sí, La observación del día de reposo no es una obligación, es una imposición de la ley moral de Dios, pero no afecta a nuestra salvación tampoco. Pero si vos te vas al capítulo 22, voy a ver si lo encuentro acá. Capítulo 20, capítulo 21. Capítulo 22 habla de la adoración y del día de reposo. En el capítulo 22, párrafo 7, dice, así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designo de Dios se dedica a la adoración a Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Desde la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día de la semana, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la de la semana. semana. O sea, esa es una combinación de una ley natural con una ley positiva. Positiva, bien. La ley positiva, acordate, es una imposición de alguien superior, en este caso Dios. Dios impone, como impuso los 10 mandamientos, para que nos diéramos cuenta que no podíamos cumplirlo, y el día de reposo está entre esos 10 mandamientos que no podemos cumplir tampoco. Exacto. Entonces, esas leyes no tienen injerencia dentro de lo que
tiene que ver a la esfera de la salvación No. o con la esfera de la salvación. Son leyes y son ordenanzas que han de cumplirse por obediencia y por amor a Amor. quien la emitió, quien está pidiendo que las cumplan, que es nuestro Exacto. Señor Jesucristo. Bien, bien, muchas gracias. Por nada. Ahí, una pregunta, acá. Ahí Sí, cuando necesite leer, que leía un momentito con respecto a que tiene que ser un anciano o un pastor el que ministre lo que es la cena o el bautismo, sí, ¿verdad? Y él le deja como, por esta causa te le dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El sí, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes. sí. ¿Cómo hijos creyentes? Si hay muchos pastores que ministran en muchas iglesias y no tienen sus hijos creyentes. ¿Cómo? Bueno, pero se llama hijos creyentes a los que viven bajo el techo de su padre. Ujú. Más bien que sean también sus hijos obedientes, bien que estén bien sujetos. Sujeto, Claro. por eso dice Que no sujeto. estén acusados de disolución y de rebeldía. Claro, no tienen que ser rebeldes. Porque así Tito dice 1 Tito. Tito 1, o 5, 6. 5, 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Está hablando de una familia que tiene a Cristo, digamos, en toda la familia y da testimonio de que tienen a Cristo en su vida. Pero si el hijo no está bajo la tutela de sus padres, puede ser no creyente y no lo afecta en nada, absolutamente. Hay muchos pastores que tienen hijos que no son creyentes, sí, pero no están bajo su techo, Claro. están bajo su tutela. Vos no podés negarle eh, el patriarcado, digamos, a tu hijo o el matriarcado a tu hijo porque vos sos la madre. Yo a mi hijo no le puedo negar el que soy padre de él, pero él vive y hace su vida fuera de lo que es la esfera de la familia y de la familia en Cristo, sobre todas las cosas. Cada cual puede hacer lo que quiera. Yo no soy dueño del corazón de mi hijo, ni de mi hija, ni de nada. Desde el momento que se fueron de mi hogar, corre por cuenta de ellos su vida. Claro, Y dan cuenta cada uno de su vida a Dios. Pero bueno, esto es un vistazo general al tema de la... ¿Del bautismo? Sí, yo estaba buscando el capítulo 28 del bautismo y la cena del Señor. Sí. Y el capítulo 29 que vamos a ver la semana que viene habla de el bautismo en particular. Y tiene cuatro párrafos. Tiene 4 párrafos. Porque después los individuales. Sí, esto fue en general para ver el tema de las dos ordenanzas, cómo viene, quién las mandó, quién las mandó, quién las puede cumplir, con qué autoridad, la perpetuidad, o sea, la duración, por cuánto tiempo esto va a funcionar. Vimos que es por toda la eternidad, digamos prácticamente, Hasta que él venga y después con él. hasta que Él venga y después con Él, porque el Señor dijo, no la beberé más, no beberé más del fruto de la vida hasta que lo beba con ustedes al lugar a donde vamos, cielo. Entonces quiere decir que donde estemos con Cristo vamos a estar celebrando la cena siempre, porque el recordatorio de su muerte va a ser siempre. Sí. Bien. Bien, somos pocos pero buenos de esta noche, Sí. esta tarde para Carmencita.
Bueno, pero la grabación queda disponible, así que los Claro, hermanos después pueden. pueden verla o otros Lo pueden que se ver. pierden son las preguntas, porque a mí me gusta que hubiera un pequeño foro que pudiéramos discutir alguna preguntita o hacer algún comentario, pero bueno, estamos todos ocupados hay muchos hermanitos que están haciendo las pasantías y un montón de cuestiones que hace también a la Gran Comisión, así que están ocupaditos y no pueden participar en este horario tampoco. Claro, como Daniel, Miguel. Daniel, Miguel Ángel tampoco puede. Hay muchos hermanos que están ocupados con se nos cruzaron las Hermano, enseñanzas. Sí, Victoria, la Vicky me mandó a pedirle disculpas porque cuando se iba a enlazar llegó su marido cansado y le iba a hacer de cenar, porque llega antes, pero ahora llegó en el momento de que se debía de enlazar y me dijo que no claro. se iba a poder enlazar, que lo disculpara porque No iba a atender importa, al no marido. importa. Después que mire el video y le mandamos saluditos, muchos besos y cariño a Juan. La extrañamos nomás. Sí, pero y ella le gusta enlazarse, pero yo le mandé cuando estaba enlazada, ya estamos, pero ella me dijo, acaba de llegar Juan y viene cansado, ¿eh? Y entonces, porque Juan sale a las 5 de la mañana, se va a trabajar, ¿eh? Claro, claro. Entonces llega casi a las 7 de la noche, ¿ve? Pues son 10 horas que va, ¿no? Así es que pues más a veces, a casi las 12 horas. Sí, No, no, sí, porque llega a las 7, son 14 horas que llega. claro, ¿Eh? así es. Sí, porque si se va a las 5 de la mañana y llega a las 7 de la noche, ¿eh? Y Sí, va a sí. llegar, entonces estaba muy cansado y me pidió que los disculpara. ¿Eh? No, está más que disculpado. Le mandamos un abrazo grande. Sí, yo se los doy. ¿Eh? Besos acá a Victoria también. Sí. Sí, ¿cómo no? No, sí, Yo Y a se... los, y a los hermanos de la iglesia, cuando ella los ve, también. claro. Bueno, hermano, le hago la última hermanito, preguntita. sí, Sí. Hoy estoy muchas dudas. Recién hablábamos y hacíamos una diferencia entre las personas que pueden instituir la cena y el bautismo, ancianos y pastores, sí. ¿sí? En nuestra iglesia particularmente, no tenemos ancianos, solo pastores. No, pero ya estuve explicando cuando hablamos de la iglesia Sí, y también cuando entramos en el tema anterior, ancianos y pastores son equivalentes. equivalente, Es una sí, cuestión de nombres, sí, pero la responsabilidad es la misma y las funciones son las la mismas. misma. No, pero digo, es Por ejemplo, más que si nada hay en una iglesia, una particularidad, porque años anteriores estaba el anciano José y el anciano Dante, por ejemplo. claro, O sí, sea, es una una cuestión de particularidad nombres. que estamos transitando ahora en este tiempo, nada más. Una cuestión de nombre. Por Ajá, ejemplo, César Vidal, él prefiere llamarlo anciano, claro, no pastores. claro, Pero la Biblia lo utiliza de manera intercambiable en los claro. títulos, pastores Bien, o ancianos. bien, bien, Lo que bien. pasa es que hay una tendencia de llamarlo anciano en muchas congregaciones porque el título de pastor se lo dejan para Cristo, el No, buen pastor. claro. Pero en realidad ancianos o pastores tienen una equivalencia. Presbítero, por Sí, ejemplo. sí, Presbítero es lo mismo que un anciano, que un pastor. bien. Sí, sí, no era, o sea, sí, yo recordaba lo que vimos, nada más que me daba como una particularidad que tenemos en nuestra iglesia de no tener ancianos, digamos. Sí, por ejemplo, en el tema del bautismo, por ahí nuestro pastor puede decir, qué sé yo, puede tomar un diácono y decirle que el diácono bautice, Ajá,
le puede delegar el bautismo, la acción del bautismo, pero no puede delegar la responsabilidad que conlleva el bautizar a una persona. Claro, la Lo decisión. mismo, claro, lo mismo la Santa Claro. Cena. La Santa Cena puede un hermano de buen testimonio ser Ujú, nombrado por el pastor para administrar la Santa Cena, entiendo. pero no puede delegarle la responsabilidad que es únicamente del pastor. De él. Bien, gracias. Bueno, los dejo en libertad para, si no van a preguntar nada, no van a aportar otra cosa, en libertad para saludar.